Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras en Isaías 6, 1 y 13. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová. Estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocándolo con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di al pueblo esto: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gracias, Señor, por tu palabra. En este versículo nos habla de que nosotros, cuando tenemos un encuentro real con Dios, vemos los resultados de una manera sobrenatural en nuestras vidas. La vida de un creyente que tiene un encuentro con Dios ya no puede ser la misma. Cuando nos encontramos con Dios, algo siempre sucede en nosotros. Nunca seguiremos igual. No se puede seguir en la misma condición. Los hombres en la antigüedad se encontraron con Dios y sus vidas fueron marcadas, quedaron una huella imborrable de esa experiencia con Dios. Jacob en Génesis 32, 23 dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aunque Jacob ya tenía o había tenido un encuentro con Dios en sueños, en la ocasión en que se aparece en Betel y le dio una promesa grande: la tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28, 12. En esta ocasión Jacob luchó con el ángel de Jehová. Fue un encuentro cara a cara, y esta vez Dios le dejó una evidencia de su presencia física, su renguera. La palabra de Dios nos dice que Jacob luchó con el ángel por una gran bendición, y el ángel lo descoyuntó porque decía: déjame que raye el alba, pero él luchó hasta el final por su bendición. Los verdaderos cristianos y los verdaderos creyentes tienen que vivir su vida con esquinas significativas, esquinas que marquen su vida. No pueden seguir con la simpleza, no pueden vivir una vida apática, fría, una vida donde solamente vayan a la iglesia, ocupen un lugar un rato y después vuelvan a su misma condición, vuelvan a sentarse otra vez en sus mismas sillas y a estar en sus casas como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido un culto más, o solamente ir ahí a pasar el tiempo con los hermanos.
como si eso fuera un club social. No, hermano, la iglesia es algo serio, la iglesia es algo santo. En Éxodo 34 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando el Espíritu de Dios nos toca, entonces nos redarguye de todo pecado y nos encamina hacia la confesión, sabiendo que esta es tan importante que sin ella no habría perdón, porque el que oculta su pecado jamás podrá hacer prosperar. Por eso el salmista dice, él no ocultó su pecado a Dios para ser perdonado por él, en el Salmo 32. Los encuentros con Dios siempre traerán limpieza del alma. Cuando un cristiano verdadero tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, él empieza a hacer arreglos en su vida, empieza a cambiar cosas para empezar a limpiar su alma, para que el Espíritu de Dios pueda morar en él, pueda habitar en él. La santificación se lleva a cabo con un carbón, como un carbón encendido en el altar, porque solo el fuego de Dios es el que puede purificarnos, es el que puede santificarnos. Nada más nos puede santificar, ni los muchos rezos, ni los besos a imágenes de yeso, de madera o de metal. Nada de eso nos puede santificar. Lo único que puede santificar su vida es que haya una intervención divina, que el mismo Dios descienda a su vida y usted empiece a sentir como esos ríos de agua viva y ese fuego del Espíritu Santo corra por todo su ser. Solo ese día usted va a poder sentir algo diferente, solo ese día su vida va a ser transformada. Lo único que nos puede santificar es el fuego, es el encuentro con Dios. Harán que haya comunión estrecha entre usted y Dios. Después de esto, dice en Isaías 6:8, después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una vez que el carbón del altar, una vez que el fuego de Dios lo santifica, entonces puede escuchar la voz de Dios. Isaías, después de escuchar la voz de Dios, pudo responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. La comunión nos habla de unión, nos habla de unir nuestro espíritu al espíritu divino. Nos habla de amistad con Dios. Antes éramos extraños, pero ahora después de ser santificados con su fuego, somos sus hijos. Él es nuestro amigo. Él se sienta a nuestro lado y nos habla como el mejor de los amigos. Ese que nunca te va a fallar, ese que siempre te va a dar un consejo sabio, un consejo adecuado en el momento que tú lo necesites, en el momento en más que tú estés ahí en oscuridad, Él va a llegar con su luz y te va a iluminar el camino como una lámpara, como una lumbrera. Amén. Primera de Pedro nos dice en el verso 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia ahora. Para estos días es que la misericordia de Dios se ha extendido sobre nosotros. Cuando el apóstol Pablo fue preso y enviado a Roma, una gran tempestad en medio del mar se desató. Y todos los que iban con él estaban temerosos, pero Pablo los exhortaba a confiar en Dios, porque el ángel de Dios le había aparecido y le había hablado en medio de esta situación adversa, advirtiéndole que nada malo iba a suceder allí, porque él debía compadecer ante César, y todos los que estaban ahí, Dios se les había revelado. Amén. Esa comunión con Dios nos permite confiar en Él,
a pesar de que haya un problema, a pesar de que a uno le llegue una situación difícil, que tenga una cosa que uno diga, no, Señor, pero esto no lo voy a poder sobrepasar sola. El Señor te dice, sí, hijo, conmigo lo vas a poder lograr. Solamente ponte en mis manos, solamente confía en mí. Pon tu confianza, tu fe en aquel que abrió el mar en seco y su pueblo caminó sobre ese mar y las paredes de ese mar estaban una a la par de la otra y ese mar no los tragó, no los hundió, no los hizo que se ahogaran, sino que su pueblo caminó sobre las aguas y después vieron con sus ojos cómo los enemigos de ellos quedaron ahí sepultados bajo ese mar y decían, esos israelitas, esas personas que te perseguían, nunca más las verás. Hasta sus carruajes, sus caballos, todo el Señor lo hundió, porque el Señor es el único que calma la tempestad, pero cuando Él también mete su mano y hace justicia, Él es el único que lo puede hacer, hermano. Usted no se preocupe, usted no sienta que va solo, sino sienta que es Dios el que pelea sus batallas, que es el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que va sobre usted peleando su batalla. Te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te sustenta, de tu mano derecha. El sol no le fatigará de día, ni la luna de noche. Le damos muchas gracias al Señor por ese sustento, por esa ayuda, por esa protección que pone sobre nuestras vidas cada día. Cada vez que usted va en su automóvil, cada vez que usted va en alguna parte de su vida diaria, de su vida cotidiana, usted puede sentir ese respaldo, puede sentir que si algo le sucede en ese momento, el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, sacará la cara por usted y lo defenderá. Dice, tu pleito yo lo defenderé. Le damos gracias a Dios por esa cobertura que ha puesto sobre cada uno de nosotros, hermano. Hasta aquí este mensaje, hermano, y espero que este mensaje haya sido de edificación a su vida, para que usted pueda ser una vida cristiana distinta, para que usted entienda que un encuentro con Dios nunca nos va a dejar igual, nunca nos va a dejar ahí en la misma silla, en la misma condición, sino que un encuentro con el Señor va a hacer que usted se levante, va a hacer que usted cambie de posición y se vaya a otro lugar y se siente con príncipes, con reyes, con sacerdotes, y va a ser Dios el que le va a ir dando. Usted no se preocupe del camino, usted no se preocupe de lo que va a pasar después. El Señor lo llevará. Si Él le abrió el mar al pueblo de Israel, ¿qué no hará con usted, hermano? Solo confíe, solo tenga fe, solo sepa que el brazo de Jehová todavía está ahí a su favor. Hasta aquí mi parte, que Dios les continúe bendiciendo. Amén.